Pasaron 9 minutos de las 11 de la mañana y en el espacio de divulgación científica que tenemos quincenalmente aquí en la mañana del 11 recibimos al doctor Juan Manuel Sanguinetti, médico cirujano. Doctor, bienvenido una vez más. Gracias, Marcelo. Gracias por la invitación, como siempre. Un placer. Estamos aguardando en los próximos instantes una conexión vía Zoom con el doctor Santiago Rubio, que es cirujano del staff del Servicio de Trasplante Renal del Hospital de Alta Complejidad del Cruce. Que bueno, vamos a hablar de trasplante renal. Y bueno, la idea es hablar de enfermedades renales para no llegar al trasplante, ¿no? Bien. Lo invitamos a Santiago, que ojalá se pueda conectar, que es un experto cirujano general y cirujano de trasplante. Y el trasplante es el último eslabón de una cadena a la que los pacientes no tendrían que llegar. 7% de la población en Uruguay tiene enfermedades renales, ¿tá? El Estado gasta 70 millones de dólares por año entre diálisis y trasplante renal. Se hacen unos 200 trasplantes por año aproximadamente, y hay cerca de 1000, un poco más de 1000 personas trasplantadas viviendo con un riñón trasplantado en Uruguay. La idea es no llegar a eso, porque el trasplante renal es una cirugía de alta complejidad, que se saca el riñón de un donante vivo o un donante cadavérico, como es más frecuente, para ponérselo a alguien, que se lo ponen en general acá en el costado derecho, donde está el apéndice, el clásico dolor del apéndice, porque a esa persona no le funcionan sus riñones. ¿Por qué no le funcionan sus riñones? Lo más frecuente es por complicaciones de la diabetes, la presión o enfermedades propias del riñón. La diabetes y la presión son enfermedades prevenibles o tratables. O sea que un gran porcentaje de los pacientes que terminan en diálisis, que es conectado a una máquina para que haga la función del riñón cuando nuestro riñón no funciona, o con un trasplante renal, que es la solución para sacar ese paciente de diálisis, son prevenibles, ¿no? El paciente con diabetes, el paciente joven que empieza con una diabetes que a veces no le da importancia, o es hipertenso y no le da importancia y no se cuida y ya sabe que está enfermo. Yo veo hasta amigos que son diabéticos y se comen una caja de bombones y se ríen. Digo, esas actitudes repetidas a lo largo del tiempo pueden llevar a una enfermedad renal crónica que puede terminar en diálisis y que puede terminar, si tiene suerte el paciente, porque no todos los pacientes en diálisis se pueden trasplantar, en un trasplante para hacer una vida medianamente normal. Pero el trasplante no es para siempre. 50% está funcionando a los 10 años. Hay pocos pacientes con más de 10 años con un trasplante que, si bien te solucionan una enfermedad, te ponen otra, te ponemos otra, los médicos, porque tenemos que bajar la inmunidad para que tú aceptes el órgano de otra persona. Por eso estábamos tan preocupados por los trasplantados ahora en los picos de COVID, que eran los pacientes que estábamos más preocupados. ¿Por qué? Porque nosotros le damos medicamentos para que su inmunidad no responda tanto y acepte ese órgano. Y los dejamos inmunodeprimidos toda la vida, que a la larga puede traer complicaciones, incluso algunos tipos de tumores. Ahora le voy a preguntar qué pasa con una vez que se cumple ese ciclo de la persona trasplantada, ¿no? Pero vamos a darle la bienvenida al doctor Santiago Rubio, desde la República Argentina, cirujano del staff del Servicio de Trasplante Renal del Hospital de Alta Complejidad del Cruce. Doctor Rubio, bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Con mucho gusto. Bueno, el doctor Sanguinetti, que bueno, estaba haciendo una introducción al tema, estaría bueno plantearle algo para que el doctor pudiera desarrollar. No, estamos hablando, Santiago, gracias por la invitación, un cirujano referente de trasplante, aparte amigo, y que ha aportado mucho a la cirugía de acá de Maldonado. Tenemos que decir que Santiago rotó acá en la asistencial médica, nos ayudó en los congresos de cirugía, en varios cursos de simulación acá en Maldonado y Punta del Este, así que aprovecho esta oportunidad para agradecerte, Santiago. Y bueno, lo que queremos hacer es divulgación y comentarles un poco a la gente lo que es el trasplante renal, cómo se llega ahí, qué complicaciones puede tener. Bien, la verdad que te estaba escuchando atentamente, Juanma, todo lo que vos dijiste, y la verdad que me queda poco por decir, porque la verdad que fue muy completa tu exposición. Como vos bien dijiste, el trasplante renal es una terapia más para aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal, de cualquiera sea su causa. Es un procedimiento complejo en el cual se requiere recuperar el riñón, ya sea de un donante vivo o un donante fallecido.
e implantarlo en el cuerpo del donante. Lo que se hace es una anastomosis, que es la unión entre la vena del riñón donante a la vena del receptor, y la unión de la arteria del riñón donante a la arteria del receptor, y posteriormente se une el uréter, que es por donde se recolecta la orina, hacia la vejiga para que el paciente trasplantado pueda orinar. Como para que ustedes tengan números, aproximadamente el 30% de los pacientes en diálisis llegan a un trasplante, ¿sí? Y habitualmente son más los pacientes que entran en diálisis de los que se pueden trasplantar, obviamente este número ya lo dijo, y eso también está asociado a la escasez de donantes que tenemos en nuestra región, ya sea Argentina, Uruguay, ¿sí? Somos países que, si bien tienen una alta tasa de donación, no estamos cerca de las donaciones más altas, como por ejemplo España, que son de 59 por millón de habitantes. Como bien les dije, es una cirugía que no lleva más de 2-3 horas, y obviamente, como vos bien hablabas, el cuidado postoperatorio es el más importante. El paciente suele pasar a terapia intensiva, donde uno tiene que controlar un montón de parámetros y ir viendo la evolución de ese riñón, ¿sí? Después, una vez que el paciente es dado de alta, el camino ya empieza a ser más de un enfermo crónico, como ya venía siendo, pero con un tratamiento de inmunosupresión, que como vos bien decías, hay que tenerle mucho cuidado a la inmunosupresión, y yo siempre digo que los pacientes trasplantados son un libro aparte de la medicina convencional, porque tienen complicaciones que no suelen verse en cualquier otro tipo de pacientes. Dos preguntas que se me ocurren, una que yo la había planteado recién, como decía el doctor Sanguinetti, que el trasplante no es para toda la vida, ¿no? ¿Qué pasa cuando llega ese tiempo o ese plazo de vencimiento? Discúlpenme el término empleado, pero ¿qué pasa con el paciente? ¿Cómo se le trata? Voy a dejar para que lo conteste Santiago, pero se puede trasplantar más de una vez el paciente. Obviamente cada cirugía es un poco más compleja, pero creo que Santiago, que es el que hace estos procedimientos, puede aportarnos más datos. Sí, es una muy buena pregunta, porque tanto el paciente, o sea, lo que siempre medimos nosotros es la supervivencia del paciente y la supervivencia del injerto. Por lo general, la supervivencia del injerto termina siendo menor a la supervivencia del paciente, y esto requiere que el paciente tenga que ser retrasplantado. Hemos tenido casos de hasta un tercer retrasplante, o sea que el receptor recibe hasta un tercer injerto. Y como bien dijo Juan Manuel, esto obviamente tiene mayor complejidad, no solo desde lo quirúrgico, sino también desde lo médico y sobre todo desde lo inmunológico, porque ese paciente ya estuvo expuesto a un riñón y empiezan a crear anticuerpos contra el donante, por decirlo de una manera, y la posibilidad de rechazo está aumentada con respecto a aquel paciente que recibe por primera vez un riñón. Entonces, ahí es donde empezamos nosotros a jugar con el tema, a jugar lo digo en forma figurativa, con el tema de la inmunosupresión, porque es el desafío más grande más allá de lo que es la técnica quirúrgica. Y por suerte las drogas nuevas nos permiten ir pateando los límites hacia adelante y poder ofrecerle a los pacientes, sobre todo los pacientes más jóvenes, en los cuales su riñón pierde su posibilidad de funcionar al tiempo que sea, y darle la oportunidad de volver a ser trasplantado y mejorarle la calidad de vida, por supuesto. Nos quedamos aquí todos prestando atención a estas imágenes que son absolutamente gráficas, ¿no? Son importantes. De la operación de un trasplante de riñón. Cuando apareció esto que es la laparoscopía y la cirugía robótica, cambió un poco la historia del trasplante, sobre todo en el trasplante renal, porque podemos, siempre el mejor donante es el que está más, el que es más, entre comillas, parecido a nosotros. Muchas veces un familiar, y a veces es un familiar el que es el donante. Y antes teníamos que hacer grandes incisiones a una persona sana para sacarle uno de sus riñones para dárselo a un familiar. Hoy en día, con el advenimiento de la cirugía laparoscópica y la cirugía robótica, que en Uruguay existe robot, pero está en los comienzos,
el donante vivo no sufre esa agresión tan importante de sacar su riñón. Son técnicas nuevas, ahí están viendo lo que es la cirugía robótica. Nosotros estamos encargados del Congreso Uruguayo este año como secretarios y queremos hacer el primer curso de cirugía robótica acá en Maldonado, por eso esas imágenes me vienen al pelo para comentar esto. Estamos intensamente trabajando en eso y bueno, este es el presente y el futuro de la cirugía. Minimizar los riesgos, y es una técnica de alta complejidad como la que hace Santiago, que salva vidas, ¿no? Y le cambia la vida a un paciente que está eternamente en diálisis 3 veces por semana, pierde la mitad del día ahí. La diálisis trae grandes complicaciones, uno tiene un catéter de por vida en su cuello o fístulas hechas artificiales en los brazos para poder puncionar 3, 4 veces por semana durante toda tu vida, y son pacientes que no pueden trasladarse a Montevideo, por ejemplo, porque son 2 horas de viaje, 2 horas de vuelta, y si tiene algún problema o no puede quedarse muchos días afuera, el trasplante le soluciona todo el tema social al paciente, mejora su calidad de vida, la expectativa de vida, pero bueno, también tiene sus complicaciones y no todos los pacientes acceden también al trasplante. Bueno, eso es una pregunta que me surge, ¿no? De por qué no todos los pacientes acceden al trasplante. Se me ocurre que puede estar concatenada con esta pregunta que iba a hacer, que en referencia a lo que decía el doctor Rubio, ¿por qué hay escasez de donantes en Uruguay y en Argentina? Acá en Uruguay estamos arriba de 40 por millón, somos los mejores números en Latinoamérica. Argentina está un poquito por debajo, pero muy parecido, pero acá hay una conciencia global y de la población de que somos más pro trasplante, realmente comparado con otros países que yo he estado, y no es tan fácil que las familiares, en un hecho tan trágico como la muerte de un familiar, donen sus órganos. Es una cuestión cultural. Es una cuestión cultural. Creo que en Uruguay está bastante aceptado. Hay un grupo muy aceitado que asesora a las familias, que acompaña a la familia. Y bueno, la donación da vidas. Le estás dando vida a un paciente y cambiándole la vida a otra persona. Santiago, que lo vive día a día, creo que va a poder aportar más en esto y generar más conciencia en la población, ¿no? Sí, tal cual. Es una cuestión de educación. Yo recuerdo que cuando yo iba a la escuela a mí nunca me hablaban del trasplante o de la importancia de la donación de órganos o tejidos. Y yo creo que es una cuestión, como bien dije, de educación y de tratar de borrar los mitos, ¿no? De que los pacientes, sobre todo en nuestro medio, lo que se utiliza es el donante con criterios neurológicos o lo que se llama muerte encefálica. Que estaba ese mito de que muchas veces los pacientes que están en un hospital y están ahí, que no se sabe si se mueren o no, los utilizan para los órganos. La verdad que tanto Uruguay como Argentina tienen muy bien legislado el tema de la donación de órganos. Hasta que no se certifica ese fallecimiento neurológico del paciente, no se puede hacer absolutamente nada con respecto al tema procuración, que es tanto el reconocimiento, distribución y ablación de órganos. Pero creo que debemos trabajar sobre todo en la concientización y en la educación de la población, en que yo siempre digo que nos puede tocar a cualquiera recibir un órgano, porque yo hoy estoy sano y de repente empiezo a ser hipertenso y capaz que en 5 o 10 años tengo mi riñón dañado y necesito un trasplante y yo no sabía que iba a pasar esto. Y pasa muy frecuentemente, entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando un familiar o nosotros fallecemos, nuestros órganos los vamos a llevar a la tierra y no nos van a servir ahí. Entonces lo mejor sería dejarlos acá, para que otras personas puedan seguir viviendo. Y les puedo asegurar que ver un paciente que es trasplantado es realmente gratificante, ver cómo se le cambia la calidad de vida a esos pacientes. Es muy importante verlos desde que entran para su evaluación a cómo se van en el post-trasplante. Realmente son otras personas y eso es lo que tenemos que llevarnos, porque hoy no pensamos que no nos puede tocar y capaz que en unos años nos toca a nosotros o a nuestros hijos o a nuestros padres. Entonces
tenemos que estar preparados para que cuando nos toque tener la cantidad y la calidad de órganos, ¿sí?, para poder trasplantar a la población de riesgo, ¿no? Nosotros hemos entrevistado a personas trasplantadas, hay una asociación de trasplantados del Uruguay, y bueno, todos tienen una mirada muy particular de la vida, ¿no? No solamente de eterno agradecimiento, sino que ellos están vivos y de repente con cierta calidad de vida, gracias a otra persona, ¿no? Donante vivo o no, que les permite a ellos seguir con calidad de vida. Yo no sé cómo es en Argentina, aquí en Uruguay ha cambiado el tema del donante de órganos. Antes, quienes eran donantes tenían que específicamente expresar que eran donantes de órganos, ahora no. Ahora somos todos donantes, salvo que expresamente digas no quiero ser donante. Sí, es algo de la legislación que, bueno, hace más proclive a que la gente done también. Lo vemos desde el punto de vista médico nosotros como algo muy bueno. Es un tema polémico y tabú, ¿no? En un momento muy crítico para cualquier persona, para cualquier familia. Pero realmente cuando alguien fallece, que es muy lamentable y sobre todo a veces son pacientes jóvenes, le puede dar vida a otra persona. Le puede prolongar la vida a un niño, a un joven, a una persona con familia. Y uno tiene que pensar en eso, tiene que ser consciente y también tiene que cuidarse, ¿no? Nosotros nos tenemos que cuidar. Gran parte de los trasplantados, a veces, de los donantes cadavéricos, a veces son pacientes jóvenes que fallecen en accidentes de tránsito, una verdadera enfermedad, otra verdadera pandemia que tenemos en toda la región. Entonces, lamentablemente, después de esos hechos, bueno, puede existir la vida para otra persona que necesita un órgano. Pero bueno, lo ideal es no llegar al trasplante, ¿no? Lo ideal es cuidarse, si uno conoce que tiene enfermedades crónicas, manejarlas, consultar con su médico, y si uno en algún momento requiere estas técnicas de trasplante, saber que hay especialistas como Santiago, que hay referentes y que acá lo promueve y está solventado por el Fondo Nacional de Recursos, tanto la diálisis como el trasplante renal, que es algo muy importante y algo muy bueno que tiene nuestro sistema de salud, que a veces criticamos mucho, pero si uno va para afuera, y Santiago lo puede decir, que vivió nuestro sistema de salud, es un sistema de salud que tiene muchos defectos, tanto el sistema público como privado, pero es un sistema integrado y que da beneficios que en otros países nosotros no lo tendríamos. Tenemos un acceso a la salud realmente que es único en Latinoamérica. Hay que decirlo, y aclaro que no tengo ningún vínculo político con nada, lo hablo como médico de la zona nada más. Realmente, a pesar de todos los problemas que siempre hablamos contigo, Marcelo, con amigos, realmente la gente tiene un acceso a la salud que en otros países uno va y no sabe si lo van a atender o no. Acá siempre te atienden. El trasplante renal y la diálisis, que son cosas de alta complejidad, están solventadas. El paciente no paga un peso por eso y tiene un buen acceso con cirujanos tan experientes como lo es Santiago. Recién hablábamos del tema del paciente trasplantado y de que el trasplante es la última instancia, ¿no?, que hay que evitar. Ahora, el tema de la insuficiencia renal es una cuestión que yo la puedo evitar con mis conductas alimenticias, mis hábitos de vida. Es algo que puede haber una carga genética, es algo que puede ser hereditario. O sea, ¿es algo evitable o no? ¿Cuánto puedo hacer yo para evitar llegar a eso, doctor Rubio? Bueno, eso va a depender de la patología, ¿no? Porque lamentablemente hay enfermedades genéticas o enfermedades del riñón propias que uno no las va a conocer hasta que no empieza con los síntomas y se diagnostica la insuficiencia renal, ¿sí? Después hay otro grupo de patologías, como se habló, la diabetes, la hipertensión, que sí son enfermedades prevenibles y que pueden llegar al daño renal. Y también hay enfermedades estructurales, me refiero a malformaciones anatómicas de un niño cuando nace, que tampoco se pueden prever y que generan daño, por ejemplo, por infecciones a repetición y demás. Pero el problema de este tipo de patologías es que cuando dan síntoma ya estamos un poco tarde. Entonces, obviamente que todo hábito saludable como el deporte, la buena alimentación, digamos, el no fumar o no beber alcohol, bajar el estrés, ayudan, pero hay patologías puntuales en las cuales uno no puede prevenir la progresión de la enfermedad y que indefectiblemente van a llevar a que el paciente
tenga insuficiencia renal, tenga que realizar terapia de reemplazo renal y eventualmente un trasplante de riñón. Está clarísimo. Lamentablemente se nos está terminando el tiempo, doctor Rubio. Yo le quiero agradecer muy especialmente el haber formado parte de esta charla, el contar con su expertise en nuestro programa. Valoramos mucho, como cada vez que nos visita el doctor Juan Manuel Sanguinetti, que siempre viene acompañado de destacados profesionales en la región, así que para nosotros un honor tenerlo en el programa. Bueno, muchísimas gracias Marcelo, Juan Manuel. La verdad que es un placer estar entre amigos y bueno, espero poder verlos prontamente en el Congreso Uruguayo. Y para que sepan, este año se realiza por primera vez el Congreso Mundial de Trasplantes en Latinoamérica, el cual va a ser llevado a cabo del 10 al 14 de septiembre en Buenos Aires. Así que invitamos a todos los colegas uruguayos que se acerquen a este excelente evento científico. Gracias, doctor, que le vaya muy bien, hasta pronto. Hasta luego, buenos días, gracias por la invitación. Con mucho gusto. Bueno, la verdad que un aporte muy importante, ¿no? Además es algo de lo que hablamos mucho, el tema de tanto la diálisis como los trasplantes, como las insuficiencias renales y todo esto que gira en torno a los trasplantes, que es un aspecto cruel, ¿no? Sí. A la hora de hablar, pero que hay que hablar. Es una enfermedad tan frecuente, 7%, o sea, de cada 100 personas que vemos en la calle, 7 van a tener una enfermedad renal que puede terminar en diálisis o trasplante. Y te dije, 70 millones de dólares gastamos todos los uruguayos por año en esta enfermedad y casi la mitad puede ser prevenible. O sea que no solo mejoramos calidad de vida, sino que disminuimos costos en salud que pueden ser invertidos en otras cosas. Bueno, se nos terminó el tiempo. Yo le agradezco mucho, doctor, y usted dijo al pasar algo muy vigente, ¿no? El tema de los siniestros de tránsito, una pandemia silenciosa que la tenemos hace años, no se habla, no se dice nada que ver con la pandemia del COVID. ¿Será porque, bueno, cada país tendrá su mayor o menor pandemia o no será pandémico, tendrán menos siniestros de tránsito? Acá como con el COVID fue una cuestión global, todo el mundo hablaba, pero acá estamos perdiendo 350, 400 vidas por año. Te pique, ¿no? Porque hablamos de los que mueren en el siniestro de tránsito, no hablamos de los lesionados que terminan muriendo después, o sea que la cifra es mayor, y sin embargo seguimos como si nada, mirando para el costado, una cosa bastante curiosa. Doctor Sanguinetti, gracias por acompañarnos. A las órdenes. Gracias, Marcelo. Un placer, como siempre. Hacemos una pausa, 11:31, ya volvemos.